Hola, les damos la bienvenida a esta sesión de Aula SEMS HD para conocer los conceptos básicos de la química en el espacio común de la educación media superior. Lo más importante es que todos estén atentos y aprendan. Efectivamente, hoy abordaremos el tema disoluciones pH y pOH. Conoceremos su clasificación y la importancia en la vida cotidiana. Te sugerimos tener a la mano cuaderno, bolígrafo, tabla periódica, tu libro de texto o manuales para seguir el programa. Te deseamos éxito. ¡Comenzamos! Desde la antigüedad se ha tenido conocimiento de las propiedades de los ácidos y las bases, pero a partir de 1834 comenzaron los intentos por explicar su comportamiento, y fue hasta la década de 1920 que se desarrollaron las definiciones que hoy en día sustentan lo que se entiende como bases y ácidos. Los ácidos se caracterizaban, entre otras propiedades, por tener sabor agrio, ser capaces de disolver ciertos metales, cambiar el color del colorante vegetal llamado papel tornasol de azul a rojo y reaccionar con sustancias químicas llamadas bases. Los compuestos llamados bases son de cierta manera los opuestos de las sustancias ácidas. Tienen sabor amargo, son resbalosos al tacto, cambian el color de papel tornasol de rojo a azul y reaccionan químicamente con los ácidos. Para medir el grado de acidez o basicidad se utiliza el pH. La palabra pH es abreviatura de Pondus Hydrogenium. Esto significa literalmente el peso del hidrógeno. El pH es un indicador del número de iones de hidrógeno. Tomó forma cuando se descubrió que el agua está formada por protones, iones hidroxilo. El pH no tiene unidades, se expresa simplemente por un número. Cuando una solución es neutra, el número de protones iguala al número de iones hidroxilo. Cuando el número de iones hidroxilo es mayor, la solución es básica. Cuando el número de protones es mayor, la solución es ácida. Importancia del pH en el cuerpo humano. El equilibrio del pH se conserva gracias a la acción de los amortiguadores, que se encuentran en la sangre. Los cambios de la velocidad de respiración afectan la concentración del dióxido de carbono disuelto en la sangre. Al agregar cantidades excesivas de ácidos o bases, puede desequilibrar el pH del organismo. El pH de la sangre tiene un intervalo de 7.3 a 7.5. Si este desciende debajo de 7.3, se desarrolla un estado conocido como acidosis, provocando una acumulación de ácido carbónico en la sangre que afecta el sistema nervioso central, lo que ocasiona confusión mental y desorientación. En casos extremos puede producir un shock, estado de coma o incluso la muerte. Cuando el pH de la sangre se eleva arriba de 7.5, se desarrolla la alcalosis. Esto se puede producir a consecuencia de un vómito severo, causando pérdida de grandes cantidades de ácido clorhídrico del estómago. La alcalosis crónica puede producir contracciones musculares. En casos extremos puede producir convulsiones y la muerte. Es interesante saber que el hipo son espasmos involuntarios en el diafragma, que se retrae cuando el aire que entra se detiene bruscamente, mientras una membrana como la epiglotis cierra de repente la abertura de la tráquea, lo cual produce el conocido IC. Se produce cuando tu estómago está distendido por gas, demasiada comida o por haber tomado muchas bebidas gaseosas, por cambios bruscos de temperatura, por tomar bebidas frías o calientes, por una excitación repentina o por estrés. La mayoría de los remedios consiste en aumentar el dióxido de carbono de la sangre, que reduce ligeramente el pH. Parece que una ligera disminución del pH bloquea ciertos controles nerviosos que ocasiona el hipo. Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar donde quieras ir. Nadie más. Les Brown. ¿Sabes qué es una disolución? La mayor parte de los materiales con los que interactuamos en nuestra vida cotidiana son mezclas uniformes, llamadas disoluciones. Para comprender mejor este tema, te invitamos a que observes lo siguiente. En este video vamos a revisar las características generales para las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea en donde una sustancia llamada soluto se va a encontrar dispersa de manera uniforme en otra que se conoce como disolvente. El soluto va a estar compuesto por partículas muy pequeñas, tales como átomos, iones o moléculas pequeñas.
Las disoluciones son transparentes debido a que su composición es uniforme, además de que sus partículas no se asientan. Y estas partículas que componen a las disoluciones serán tan pequeñas que no se podrán separar con filtros o membranas semipermeables. Los solutos y los disolventes pueden ser sólidos, líquidos o gases. Por ejemplo, el bronce está formado por cobre y estaño, en donde el cobre es el disolvente y el estaño es el soluto. También el agua de mar es una disolución. Esta estará formada por soluto, en este caso las sales, y el disolvente que corresponde al agua. Recuerda que el agua es el disolvente universal. Y por último el aire. Este también es una disolución, ya que va a estar formado por solutos tales como el oxígeno, hidrógeno o dióxido de carbono, y también por un disolvente que en este caso es el nitrógeno. Y así, la cantidad máxima de soluto que se pueda disolver en cierta cantidad de disolvente a determinada temperatura corresponderá a la solubilidad. Su unidad de medida son los gramos de soluto por cada 100 mililitros. Por ejemplo, la sacarosa o azúcar de mesa tiene una solubilidad de 204 gramos por cada 100 mililitros a 20 grados Celsius. O bien, 260 gramos por cada 100 mililitros a 50 grados Celsius. Por lo tanto, este parámetro, llamado solubilidad, dependerá de la temperatura, es decir, a mayor temperatura se tendrá mayor solubilidad y viceversa. Y así, dependiendo de la cantidad de soluto que se encuentre disuelto en el disolvente, estas se pueden clasificar en disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Comenzamos con las disoluciones insaturadas. Estas son aquellas en donde el soluto disuelto es menor a la cantidad máxima que se puede disolver. Estas se dividen en disoluciones diluidas y concentradas, en donde las disoluciones diluidas serán aquellas en las que el disolvente podrá seguir admitiendo más soluto, ya que éstas presentan poca cantidad de soluto disuelto, por ejemplo, el agua embotellada, en donde la cantidad de sal que se encuentra disuelta es muy pequeña, por lo tanto el agua podrá seguir admitiendo más sal. Y así poder formar una disolución concentrada, en donde hay bastante soluto disuelto, pero aún así el disolvente podrá seguir admitiendo más, por ejemplo, el agua mineral. Por otro lado, también se tienen las disoluciones saturadas. Estas ya no podrán seguir admitiendo más soluto, debido a que el disolvente ya no lo va a poder disolver. Y la única forma para que el disolvente pueda admitir más soluto es aumentando la temperatura. Por ejemplo, al agregar chocolate en polvo a la leche, se va a formar una disolución saturada. Por último, se tienen las disoluciones sobresaturadas. Estas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el disolvente, tanto así que el soluto precipita e irá al fondo del recipiente, y aunque la temperatura aumente, no será posible disolverlo, por ejemplo, el concentrado de horchata. Con esto te puedes dar cuenta que las partículas de soluto en una disolución son de gran importancia, ya que su concentración permitirá determinar las propiedades de la misma. Es sorprendente saber que en lugares tan comunes como la cocina podemos encontrar diversas sustancias químicas. En nuestra vida existen sustancias que son ácidas, otras básicas o alcalinas. Te invitamos a que observes cómo distinguir cada una de estas sustancias. En este video vamos a revisar cómo se clasifican los ácidos y las bases según su conductividad. Sabemos bien que un electrolito es una sustancia que en disolución acuosa va a presentar conductividad eléctrica, es decir, va a conducir la electricidad. Así, los ácidos y las bases son electrolitos, por lo tanto las podemos clasificar con base en su conductividad. Comenzamos con los ácidos. Estos los podemos clasificar en ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes van a ser aquellos electrolitos que se ionizan completamente en el agua, es decir, aquellas sustancias cuyas moléculas se rompen completamente al interactuar con el agua. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico o bien el ácido perclórico. Al ver las ecuaciones,
te puedes dar cuenta cómo estos compuestos, al momento de que interactúan con agua, se están rompiendo sus moléculas por completo, es decir, se están ionizando, ya que en este caso se está liberando el ion hidronio y además el anión correspondiente a cada ácido. Mientras que los ácidos débiles van a ser aquellas sustancias cuyas moléculas no se rompen por completo al momento de colocarlas en agua. Algunos ejemplos de estos ácidos son el ácido fluorhídrico, el ácido acético y también el ion amonio. Y así con las ecuaciones te puedes dar cuenta que habrá moléculas que quedaron intactas después de la reacción química, mientras que habrá otras moléculas que sí se están ionizando. Por otro lado, las bases también se pueden clasificar en bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes, al igual que los ácidos fuertes, van a ser electrolitos fuertes, que se ionizan completamente en el agua. En este caso, las bases fuertes las vas a identificar rápidamente porque van a ser todos los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, es decir, todas las bases que se formen con los metales del grupo 1 y 2A. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio e hidróxido de magnesio. Al ver sus ecuaciones químicas, te puedes dar cuenta que cuando interactúan con el agua, sus moléculas se rompen por completo, liberando de esta manera el metal en su forma catiónica, es decir, con carga positiva, más el grupo hidroxilo. Por último, tenemos a las bases débiles. Estos son electrolitos débiles que se van a ionizar en el agua de una manera muy limitada. Por ejemplo, el amoníaco. Esta es una base débil, ya que al interactuar con agua habrá moléculas de amoníaco que quedan intactas, mientras que habrá moléculas que sí se van a ionizar, en este caso formando el anión hidróxido más el catión amonio. A continuación colocamos una lista con los ácidos y bases fuertes y débiles más comunes. Te puedes dar cuenta que de los ácidos que se encuentran en la tabla, el ácido perclórico es el más fuerte de ellos, mientras que el agua o el ácido fluorhídrico son considerados ácidos débiles. También te puedes dar cuenta que en la segunda columna están sus bases conjugadas. En este caso puedes observar que el ion hidróxido es la base conjugada para el agua. Podemos ver que el ion hidróxido es una base fuerte, mientras que el agua es un ácido débil. De igual manera, el ácido perclórico es de los ácidos más fuertes cuando su base conjugada, que es el ion perclorato, corresponde a una base débil. Recuerda muy bien que una base conjugada siempre va a tener un átomo de hidrógeno menos, y así de esta forma tendrá una carga negativa adicional que la fórmula del ácido correspondiente. Así te puedes dar cuenta que el ácido perclórico tiene un hidrógeno y es una molécula neutra, mientras que el ion perclorato ya no tiene ese hidrógeno y ahora tiene una carga negativa adicional. Otro ejemplo es el amoníaco. Como te puedes dar cuenta, este tiene 3 hidrógenos, mientras que su base conjugada, que es el ion amiduro, tiene en este caso 2 hidrógenos, es decir, tiene un hidrógeno menos, y también se puede observar que tiene una carga negativa adicional. Sabemos bien que el agua es un disolvente único, y este además tiene la propiedad de actuar como un ácido o como una base. Este comportamiento lo puedes observar en la tabla, ya que el agua se puede comportar como una base ante ácidos como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, pero también se puede comportar como un ácido frente a bases como el amoníaco. El agua es un electrolito muy débil y por lo tanto es un mal conductor de electricidad, pero esta presenta una ligera ionización representada en la siguiente ecuación. Esta ecuación recibe el nombre de autoionización del agua y nos indica que el agua es una sustancia anfótera, ya que ésta puede comportarse como un ácido y como una base. Es decir, el agua es una sustancia anfótera o bien es un anfolito. Cuando hablamos de salud, el equilibrio de los componentes ácido-base lo es todo. Esto lo podemos comprobar con el consumo elevado de antiácidos entre la población. Para abordar este tema de manera concreta, vamos a ver esto. En este video vamos a revisar a las escalas de pH y pOH. En 1909, Søren Sørensen propuso una medida denominada pH. Esta medida se crea debido a que las concentraciones de iones H+ y OH- en las disoluciones acuosas van a estar determinadas por números muy pequeños y de esta manera va a ser muy difícil trabajar con ellos.
Así, de esta forma, el pH de una disolución lo podemos definir como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno, y esto se representa con la siguiente expresión. Recuerda que esta como tal no es la fórmula, sino que es la definición para el pH. Y así como tenemos la definición del pH, también de manera análoga existirá la definición del pOH. Este corresponde al logaritmo negativo de la concentración del ion hidróxido, y esta definición se representa con la siguiente expresión. Estas dos expresiones matemáticas nos ayudarán a convertir números muy pequeños correspondientes a las concentraciones de iones hidrógeno e hidróxido en números más grandes y entendibles. Cuando la concentración de iones H+, que son aquellos que confieren acidez a una sustancia, es igual a la cantidad de iones OH-, que son los que le confieren alcalinidad a una sustancia, entonces podemos decir que la disolución es neutra, y sabemos bien que una disolución neutra tiene un pH igual a 7, por lo tanto su pOH también será igual a 7. Así, de esta forma podemos plantear la siguiente ecuación, en donde pH más pOH es igual a 14. Lo que quiere decir que si el pH del jugo gástrico es 1, entonces su pOH es igual a 13, ya que 1 más 13 nos da 14. Por ejemplo, si el pH del agua pura es de 7, entonces su pOH también será de 7. Por último, si el pH del amoníaco es 11, entonces su pOH será igual a 3, ya que la suma de estas cantidades nos debe dar igual a 14. A continuación, colocamos una tabla en donde se muestra el pH y pOH de algunas sustancias. Te puedes dar cuenta con esto que la mayoría de los alimentos que consumimos tienen pHs ácidos, mientras que la mayoría de los productos de limpieza e higiene van a tener pHs básicos o alcalinos. En esta sesión de Aula SEMS HD les tenemos una buena noticia. Así es, comer alimentos adecuados contribuyen al equilibrio ácido-base y por lo tanto tendrás un estilo de vida saludable. Acompáñanos a observar lo siguiente para comprobar los valores de pH de algunas sustancias de tu vida cotidiana. Les estoy mostrando aquí productos que tenemos en nuestra vida cotidiana, como lo es un yogur, como lo es leche, crema, naranja, una soda, agua natural, café, un antiácido, vinagre, jabón y limón. ¿Para qué les estoy mostrando estos productos? Porque vamos a utilizarlos para poder verificar qué grado de acidez tienen cada uno de ellos. Para ello, pues nos vamos a basar con tiras reactivas que me van a indicar qué grado de acidez tienen. Sabemos que el pH va de una escala del 0 al 6.9 para determinar que es una solución ácida. El 7 es una solución neutra y del 7.1 al 14 tenemos ahí una solución base. Vamos a la práctica. Como pueden ver, ya vacié en cada uno de los tubos de ensayo las soluciones que les mencioné con anterioridad. Tenemos unas tiras de papel tornasol azul que cuando estas las introducimos en cada una de las sustancias, de azul cambia a rojo. Eso es la pauta para que yo pueda identificar que se trata de un ácido. Si ustedes observan, aquí en el primer tubo de ensayo yo tengo el jugo de limón. Y si observan, la tira era azul, pasó a ser rosa. En el segundo vaso tenemos jugo de agua jabonosa. Y si ustedes se percatan, aquí hay un pequeño cambio en la tira de papel tornasol. Después tenemos en el vaso número 3, en el tubo número 3, tenemos leche y esta no cambia. En el cuarto tenemos aquí vinagre de manzana y si ustedes observan, hay un cambio. En el siguiente tubo de ensayo lo que tenemos es la soda. Si ustedes se fijan, igual, de ser azul pasó a ser rojo. El jugo de naranja, lo mismo, de ser azul pasó a ser rojo. En el siguiente tubo de ensayo lo que nosotros aquí tenemos es un antiácido. Si ustedes se fijan, esa no cambia para nada. Por lo tanto, esta solución pues no es ácida. En este tubo corresponde a la crema. Si ustedes igual aprecian, introducimos la tira
y hay un viraje, hay un cambio de color de azul, cambió a rosa. Después tenemos en nuestro siguiente tubo de ensayo café, que igual si notan ustedes cuando introducimos la tira de papel tornasol azul hay un cambio de azul a rojo. Y por último, como pueden ver, hasta este momento lo único que hemos determinado es si la sustancia que estamos manejando se trata de un ácido o de una base, pero no determinamos qué grado de acidez tiene. Para eso existen unas tiras reactivas que nos van a servir. Al momento de irla introduciendo se van a teñir los cuadritos que vienen en esta parte de la tira y posteriormente la vamos a sacar, y en la caja viene una escala de colores que va del 0 al 7 y del 7 al 14. Sacamos la tira y vamos haciendo el comparativo para poder determinar qué pH tiene la solución. Ahí ustedes tenemos un pH de 1, ya introducimos la tira y su pH es de 1. En el caso de jugo de solución jabonosa, su pH es de 8. En el caso de la leche también nos dio un pH de 8. En el vinagre nos da un pH de 5. El vinagre es de manzana, por eso nos da un pH de 5. En la soda tenemos un pH de 4. En la solución de naranja tenemos un pH de 3. En el antiácido tenemos un pH de 10. En la crema tenemos un pH de 6. En el agua tenemos un pH de 7. En el café tenemos un pH de 6. Y en el yogur tenemos un pH de 6. Antes de despedirnos, queremos que conozcas algunos productos que te ayudarán a encontrar el equilibrio ácido-base. Pongan mucha atención a las siguientes sustancias para tener una vida saludable. Como hemos visto en toda la información que se ha presentado, conocer lo que son los ácidos y bases no solo es útil en la clase de química, sino que se encuentra a nuestro alrededor y en nuestro propio organismo, ya que muchos de ellos están presentes en los alimentos, a los que dan sabor, o en productos que utilizamos con frecuencia, alimentos y frutas que contienen ácidos, como las naranjas y limones. Contienen ácido cítrico, las manzanas ácido málico, el yogur ácido láctico, la mantequilla ácido butírico y el ácido tartárico presente en la uva, por mencionar algunos. Sabemos también que el ácido clorhídrico se encuentra en el jugo gástrico producido en el estómago de los seres humanos, cuya función es la digestión de los alimentos y la activación de enzimas digestivas. Entre los productos de limpieza doméstica es muy común el uso de la sosa cáustica. Es una base fuerte que se emplea frecuentemente para destapar cañerías. Se debería de contar en el etiquetado actual la información del valor del pH de los diferentes productos, para evitar consumir productos de limpieza corporal como el shampoo y geles de ducha con altos contenidos de sosa cáustica que están clasificados como alcalinos y por lo tanto pueden modificar el pH de la piel causando alguna alteración o daño. Es muy importante que todas las dudas que tengas sobre este tema las resuelvas con tu docente, y también puedes escanear este código QR donde encontrarás más información para reforzar tus conocimientos. Recuerda ingresar a nuestro canal en YouTube, dale like, activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con los videos de Aula SEMS HD. Quédate en casa, utiliza cubrebocas y síguete cuidando. Hola, cuida tus tiempos de descanso. Es importante levantarse y acostarse a la misma hora todos los días, darse un recreo de 5 minutos cada hora y planificar intervalos más largos para descansar y jugar. Esto te ayudará a ti y a tu familia a mantenerse productivos y a aliviar la ansiedad. ¡Nos vemos!